pero lo que yo viví aquí en Nicaragua fue otra cosa. ¿O cuál fue ese dolor que te hizo buscar algo diferente? Este negocio venía de parte de Dios en mi vida. Wow. Yo sabía que esta era la respuesta a mi grito interno. Mas no sabías que 4 años más tarde ibas a estar sin ese empleo que a veces uno cree que es fijo. En ese momento yo no tenía tiempo que perder porque a mí me llamaban los bancos todas las mañanas a las 6 de la mañana. ¿Qué mensaje le darías a estas personas que dicen, ¿será que esto también yo lo pueda hacer? Milena Serpa, seas muy bienvenida, Milena, a nuestro precioso país de Nicaragua. Hoy mi equipo y yo estamos súper emocionados por tenerte aquí. Es una bendición por la calidad de persona que sos. Una empresaria, para los que van a ver este podcast, una empresaria de alto nivel que ha impactado miles de vidas, no solo en su país, Colombia, y en Panamá, donde está viviendo, sino en el resto del mundo, países por países. Pero entonces, Milena, desde Colombia o desde Panamá hasta Nicaragua, contanos un poquito qué te trae a la tierra de lagos y volcanes. Estoy muy emocionada de estar con ustedes en Nicaragua. El recibimiento de ustedes ha sido algo mágico. Y yo nunca me imaginé que podía venir a Nicaragua porque yo hago parte de una red de empresarios a nivel internacional con presencia en más de 100 países. Y yo comencé este proyecto en Colombia y empezamos a abrir diferentes países, primero nuestro país y después diferentes países. Y nunca me imaginé conocer Nicaragua. Nunca me imaginé estar en Centroamérica. Pero lo que más me ha impactado, Eric, es la llegada anoche, la llegada ayer a Nicaragua. Contame un poquito de esa llegada. Óyeme, yo he llegado a muchos aeropuertos, a muchos países, a muchos lugares, pero nunca me habían recibido como me recibieron en Nicaragua. Empezando porque la oficial de migración, cuando yo llego, estaba con un acrílico y ese acrílico tenía mi nombre. Wow. Y entonces ella me pidió mi pasaporte, me dio la bienvenida, me llamó por mi nombre y me pasó una sala preciosa. Que normalmente ese proceso es bien estresante. No estresante, normalmente hay que hacer una fila. Yo no hice fila, Eric. Ella me pasó a una sala espectacular donde me estaban esperando 2 grandes líderes de nuestro equipo y realmente para mí fue impresionante que ella llevó mi pasaporte y luego regresa con el sello. O sea, llegaste a Nicaragua, te reciben, te pasan a una sala especial, mientras todos los trámites se están haciendo, estás compartiendo. Yo estoy compartiendo. Y luego ya te dicen lista, usted ya está lista para entrar a Nicaragua. Sencillamente espectacular. Eso nunca estuvo en mis sueños. Es un valor agregado de pertenecer a un equipo de personas donde tienes una familia extendida en el mundo entero. Claro. Milena, entonces eso nunca te había ocurrido. Jamás. Por más viajes que has hecho a distintos países. Siempre los líderes en cada país me reciben espectacular, con mucho amor, con el lenguaje de la edificación, que es el sello de nuestro equipo, pero lo que yo viví aquí en Nicaragua fue otra cosa. Ok, excelente. No, me agrada mucho saber que pues fuiste muy bien recibida y que estás viviendo una experiencia muy diferente aquí en Nicaragua desde que llegaste. Así es. Pero bueno, también queremos saber, obviamente sos parte de este equipo empresarial que lo comenzaste gracias a haber tomado la decisión de ser parte de este proyecto. Así es. Hace 17 años. Contanos un poquito, Milena, ¿cómo era tu vida antes de que esta oportunidad tocara tu puerta? Bueno, cuando yo comencé esta oportunidad, cuando la comencé no sabía de negocios, nunca había tenido experiencia a nivel empresarial y no tenía ningún tipo de conocimiento, porque me había desarrollado en el mundo corporativo, subiendo una escalera del éxito, donde me di cuenta que esa escalera la empecé a subir junto con mi esposo y nos desarrollamos a nivel laboral, a nivel productivo, a nivel profesional. Pero esas áreas de lo que es la vida de pareja, mi vida personal, mi vida como mamá, la dejé en el primer escalón. Y Milena, ¿a qué te dedicabas antes? ¿Cuál era tu profesión? Yo comencé en la banca, una vez tuve cédula, comencé de cajera en un banco. Ahí me fui desarrollando en muchos cargos y duré 5 años. En ese banco cumplí 2 metas. Mi primer apartamento lo compré a mis 23 años con un crédito del banco y el banco me prestaba para la universidad y digamos que yo no lo sentía porque me lo iban descontando. Entraba al banco al banco entraba a las 8 de la mañana, pero entraba a la universidad a las 6 de la mañana. Luego entraba al banco a las 8, salía a las 11:30 a almorzar, regresaba a las 2
salía a las 6, me iba a la universidad y llegaba a mi casa a las 10:30 Wow. a hacer trabajos, a hacer tareas, así que dormía poco Ujú. y el resto del tiempo, porque me dijeron una fórmula de éxito, Eric. Ok. Me dijeron que si yo iba a la universidad y me conseguía un buen trabajo, yo iba a lograr todos mis sueños. Ujú, Y eso claro. pasó durante 5 años, pero fíjate que estando en el banco, se me presentó la oportunidad de trabajar como visitador médico, porque Ok. yo le pagaba la nómina a unos visitadores médicos y a mí me llamaba la atención que ellos se ganaban 7 veces más que yo. Yo Wow. veía que vestían muy elegantes, Ujú. veían que tenía su carro nuevo, veía que les iba súper bien y 7 veces más son 7 veces más. Y yo siempre estaba como en la búsqueda. ¿Cómo yo puedo aumentar mis ingresos? Mi esposo y yo estábamos de novios, Ujú. queríamos casarnos y yo quería realmente poder tener una estabilidad laboral porque eso fue lo que me enseñaron mis padres. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, pues a mí me encantó eso y alguien de ellos me avisó de una vacante Ujú. en la industria farmacéutica y comencé a trabajar en ese mundo donde me daban carro nuevo, medicina a full para toda mi familia, Ujú. bonos de gasolina, bonos de comida, un buen básico y unas buenas comisiones. O sea, era como Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Estaba viviendo el sueño americano viviendo en Colombia. Eso era en Colombia. Eso era en Colombia. Y en ese momento, ¿tu esposo lo habías conocido ya en el banco o hasta en esta parte farmacéutica? Yo conocí a mi esposo a mis 16 años. Ah, ok. Nos ok. conocimos en el último año de bachillerato y desde Ujú. que lo vi me encantó. Ok. ¿Y cómo se relacionaban, o sea, laboralmente luego? ¿Cómo le hacían? Ok, cuando estábamos de novios, Sí. bueno, él también estudiaba y trabajaba Ok. y nos veíamos muy poquito los días de semana porque los dos estábamos enfocados en nuestra carrera y en nuestro trabajo y más Ujú. bien disfrutábamos los fines de semana. Ok. Duramos 7 años de novios Ujú. y tenemos 30 años de casados. Wow. Eso es un milagro y un espectacular, misterio. Sí. Pero, ¿y él a qué se dedicó? O sea, él empezó Él también a comenzó trabajar. en la banca. Ah, ok, Él listo. comenzó sacando fotocopias en un banco Ok, wow. y hizo toda la carrera de la parte de la banca. Ujú. A los 8 años estaba gerenciando una oficina del banco, ese era su sueño y duró 14 Ok. años en el sector financiero. Ujú. Luego pasó a ser gerente de concesionario de autos y de Ujú. maquinaria de construcción y minería. Ok, Un hombre brillante que desde que yo lo conocí me di cuenta que con él yo podía lograr todo lo que yo quisiera. claro. Porque tiene la esencia, tiene la mentalidad, tiene la visión, Ujú. sobre todo tiene el corazón. Claro, claro. Pero entonces, ¿ustedes no estuvieron en ningún momento, digamos, trabajando juntos en la banca o trabajando No. juntos en la visita? No, Él nunca. hacía una cosa, Y vos yo hacía hacías otra. Entonces éramos como 2 personas viviendo en mundos paralelos. Ya cuando nos Ah. casamos, nacieron nuestros hijos. Ujú. En el año 2008, Ujú. Mauricio Andrés tenía 10 años, Laura Sí. Milena tenía 7 años Ujú. y nosotros nos encontrábamos trabajando 16 horas diarias cada uno. No había tiempo de pareja, no había tiempo para mí ni para él de manera individual. Claro. No había tiempo para nuestros hijos. Una nana cuidaba a mis hijos Ujú. y una señora hacía todas las cosas en la casa. Ok. Él su auto, yo mi auto y teníamos que contratar un transporte escolar porque no podíamos ir a recoger a nuestros hijos al colegio porque no podíamos, no teníamos tiempo. Ok. Entonces, digamos que pasas de la banca a la farmacéutica, tu esposo también está supremamente ocupado también en su empleo en ese momento, Sí. estaban con los niños ya, otras personas estaban prácticamente atendiéndolos a ellos porque Así no es. había tiempo. Y eso fue, ¿cuántos años antes de que te llegue la oportunidad? ¿O qué tiempo antes de que 20 te llegue? años. 20 años en el mundo laboral. 20 años en el mundo laboral. Sí. Excelente. Y entonces ahora quisiera saber qué fue el problema o cuál fue ese dolor que te hizo buscar algo diferente. Porque me imagino que cuando llega la oportunidad estabas buscando algo. El que Sí, busca, el que busca encuentra. encuentra. ¿Qué era ese dolor, Milena, que te Eric, dijo a yo mí me necesito gustaba algo? lo que yo me ganaba. Ajá. Porque mi esposo y yo estábamos viviendo el sueño americano Ujú. en Barranquilla, Colombia. Wow. Con unos ingresos espectaculares que se lo gana el 1% de las personas en mi país. Pero yo empecé a sentir que algo andaba mal, Ujú. porque aunque los ingresos me gustaban, yo no podía, o sea, yo no me sentía feliz. Claro. Yo no me sentía tranquila, vivía muy estresada, siempre llegaba de mal genio en las noches y eso comenzó a dar fricciones En en la mi relación de relación. pareja y entonces empezamos a hablar de divorcio. Ujú. Y yo me acuerdo que a veces no me daba tiempo de desayunar y me iba a un café tipo 9 de la mañana y yo notaba que habían personas que vivían diferente, Ujú. que estaban en sudadera, en tenis, con ropa cómoda,
estaban compartiendo con otras personas y estaban relajados, riéndose, contándose cosas, y yo veía unas camionetas espectaculares afuera que los estaban esperando. Y yo me preguntaba, ¿qué esas personas, qué es lo que saben que yo no sé? Claro. ¿Cuál es el conocimiento que esas personas tienen que yo no lo tengo? ¿Por qué ellos pueden estar así y yo no? O sea, yo veo que tienen un estilo de vida que yo quiero, pero ¿cómo harán? Sí. Yo no tenía ni idea, pero en mi corazón yo ni siquiera a mi esposo se lo había dicho. Yo creo que lo sabíamos Dios y yo. Nunca lo expresaba porque nunca había tiempo. Claro. Pero yo venía con esa inquietud en mi corazón y yo decía, no puede ser que esto sea la familia. No puede ser que esto sea el matrimonio. No puede ser que esto sea normal. Claro. Lo que las personas normalizan, que es no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero ¿dónde está realmente? Porque nosotros en el 2008 nos botaron del trabajo. Ok. A los 2 casi que al tiempo no teníamos ahorros y todo lo que teníamos lo estábamos pagando. O sea, a pesar de que ganaban bien, estábamos endeudados. Todo lo que teníamos lo debíamos. O sea, que estábamos montados en una burbuja. Colegios caros, mis hijos estudiando en colegios donde les enseñaban francés, italiano, inglés, o sea, donde estaba un colegio buenísimo, donde queríamos que se relacionaran bien. No les faltaba nada, pero papá y mamá no estaban en casa. Claro. No, y lo más importante, papá y mamá no estaban en casa, o sea, lo tenían todo por todo el esfuerzo que hacían, pero no estaba lo más importante, que eran sus padres. Entonces podríamos decir, Milena, que, digamos, lo más difícil de ese momento era no poder disfrutar a tu esposo, no poder disfrutar a sus hijos, y justo en medio de esa situación los despiden, casi prácticamente al mismo tiempo, los despiden. ¿Qué pensaste? ¿Cómo reaccionaste cuando se dan cuenta los dos, nos acaban de despedir? Sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no era normal que yo sintiera paz en medio de un caos. Claro. Porque yo aprendí que la crisis es oportunidad. Y cuando las puertas se cierran, Dios siempre va a abrir puertas mejores. Pero yo sentía dentro de mí que algo iba a ocurrir a favor de nosotros, pero no sabía cómo ni por dónde. Claro. Y digamos, hoy te despiden. ¿Al cuánto tiempo despidieron a tu esposo? A los 2, fueron como con 2 meses de diferencia. O sea, ya en 2 meses los dos están sin empleo. Estamos sin empleo. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Claro, tenías esa paz, pero no sabías cómo. No sabía cómo. ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, te cuento que en el año 2004, una pareja de amigos nos habló de este proyecto, pero nosotros no nos dimos la tarea de escuchar. Simplemente nos dijeron, ¿sabes qué, Edgardo y Milena? Ustedes en este proyecto que funciona a nivel internacional se pueden ganar lo mismo que se ganan y aún más, pero con menos horas de trabajo. Okay. Más tiempo libre. Más tiempo libre. Y nos hablaron de una persona, una mujer en la costa caribe de Colombia, ella se llama Arlette, y nos dijeron que ella estaba ayudando a personas a poder cambiar su economía, a poder transformar su familia y a poder dejar un legado. Y aunque eso fue música a nuestros oídos, estábamos tan saturados, no teníamos tiempo ni para pensar que en el 2004 nos escuchamos, pero las oportunidades se presentan, dicen los expertos, que cada 4 a 5 años. Y en el año 2008, ¿de quién crees que nos acordamos? Claro, de Arlette. Pero eso fue, Milena, eso, o sea, en el 2004 te lo presentan. No me lo presentan, me dijeron simplemente que había algo, pero nunca nos sentamos a saber qué era. Pero en ese momento ustedes todavía estaban en su rutina laboral. Estábamos en nuestro mejor momento, mi esposo lo acababan de ascender a gerente del concesionario, a mí me acababan de ascender a un cargo que se llamaba Key Account, y estábamos con muchísimo trabajo, o sea, no había tiempo ni siquiera para pensar. Más no sabías que 4 años más tarde ibas a estar sin ese empleo que a veces uno cree que es fijo, ¿cierto? Así es. 4 años más tarde te quedas sin empleo, te llega esto y te acordaste de tu amiga Arlette, que te había hablado de algo, y cómo fue que vuelven, digamos, a reencontrarse o a retomar aquella idea. Es que mi esposo me dice, ¿te acuerdas de Arlette? Que nos hablaron que ella tiene un proyecto internacional y que lo está desarrollando con mucho éxito en Colombia, y me dijo, ¿por qué no revisas si tú tienes el número de teléfono? Porque ya las personas que nos habían hablado ya no estaban. Él había fallecido y su esposa se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces nos acordamos de ella. Cuando yo voy a mi teléfono, me doy cuenta que tenía varias llamadas perdidas de ella de la semana anterior y yo la llamo.
Y entonces le digo, mira, veo que me estuviste llamando. Me dijo, sí, es que vienen mis mentores de Puerto Rico y de Orlando, Florida, y estamos haciendo algo grande en Colombia. Estamos armando un equipo de personas que quieran transformar su economía, que quieran aprender a construir negocios y expandirlos a nivel internacional, y pensamos en ustedes porque yo creo que Edgardo y Milena tienen el perfil de lo que estamos buscando. Wow. ¿Y cómo fue que se vuelven a contactar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió? Ella nos dijo, es que yo quería invitarlos a un almuerzo. Ajá. A un almuerzo empresarial, porque quiero que conozcan los detalles de lo que estamos haciendo. Okay. Pero a pesar de que yo me habían votado, Sí. yo me comprometí con el laboratorio que yo hacía el cierre de mes. Entonces yo no alcancé a llegar a ese almuerzo, pero mi esposo sí. Okay. Y aunque teníamos roces, Sí. en el momento no estábamos bien, yo siempre he creído en Edgardo Negrete, a ojos cerrados. O sea, yo sé que si él le pone el ojo a algo, es porque ahí hay algo grande. Por eso se casó conmigo. ¡Wow! Claro que sí, sin duda alguna. Tiene un buen ojo. Entonces, él fue, cuando él llega en la noche y le pregunto, ¿cómo te fue? Y me dice, no entendí nada, pero me gustó. ¿Cómo así que no entendiste nada? Me dice, no, lo que pasa es que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero me impactó el testimonio de la persona que estuvo allí. Y le dije, sí, me dice, claro, lo que pasa es que él es un hombre de 6 hijos, su matrimonio estaba a punto de un divorcio, estaba viviendo en Orlando, Florida, tenía 3 trabajos, y estando en Orlando, Florida, nunca había llevado a sus hijos a Disney. No por falta de dinero, sino por falta de tiempo. Y entonces gracias a que... Sí, total, ella estaba súper identificado porque dijo, gracias a esa decisión que él tomó, hoy es papá de tiempo completo, pudo restaurar su relación de pareja, puede tener el tiempo disponible y ha podido construir unas finanzas sanas. Y me dijo, eso es lo que yo quiero. Wow. Entonces me dijo, yo soy hijo único de madre soltera y yo no me casé para divorciarme. Yo quiero que tú me digas si tú estás dispuesta a que juntos saquemos adelante nuestro matrimonio. Eri, para que un matrimonio se restaure, se necesitan 2. Si uno de los 2 no está de acuerdo, no hay nada que hacer. Él me lo pregunta, yo le digo que sí, y me dijo, bueno, paso número 1, necesito que me acompañes mañana, porque va a haber en un hotel, va a haber una persona que trabajó en la banca muchos años, fue gerente de un banco y también está retirado con este proyecto. ¿Eso ya fue en Panamá? No, eso fue en Colombia. En Colombia. Todo lo que te estoy contando fue en Colombia. Nunca yo había pensado mudarme de Colombia, porque lo que te digo, yo sentía que tenía todo lo que yo quería en Colombia. Claro. Pero lo de Panamá vino después, porque el proyecto comenzó a expandirse, porque imagínate que mi esposo le habló a una amiga gerente de un banco que había sido compañera de ambos en bancos diferentes, y él le contó acerca del proyecto, ella le contó a su esposo, ellos entraron al equipo a desarrollarse a nivel empresarial con nosotros, que es lo que hacemos, entrenar líderes empresarios. Claro. Ella le contó a una persona, ella le contó a otra, esa le contó a otra, esa le contó a otra, y apareció una persona en Santa Marta y era un vendedor de autos. Y esa persona vivía en un conjunto cerrado de casas y tenía una vecina que él no la conocía, pero sabía que era la señora de la camioneta blanca que tenía 2 niñitos. Entonces ella le dijo, oiga vecina, yo voy a tener una presentación empresarial en mi casa esta noche a las 7, viene una pareja de empresarios de Barranquilla que están desarrollando un proyecto muy exitoso de expansión internacional, ¿a usted le gustaría aumentar sus ingresos? Y entonces ella le dijo, pues sí, ¿dónde vive usted? No, en tal casa, voy a estar con mi esposa, por si acaso, o sea, estoy con mis hijos. Claro. Y ella le dijo que ella a las 7 voy, ella llega a ese lugar, y cuando ella llega le encantó el negocio. Ese mismo día firmó, ese mismo día dijo, quiero unirme al equipo, hizo toda la registración para ser parte del equipo y gozar de todos los privilegios del sistema educativo y todo que tenemos. Claro. Y ella se fue a México, su esposo acababa de fallecer, era piloto, falleció en un accidente y ella se iba con sus hijos a México a compartir con su mejor amiga. Entonces, estando en México, ella le dijo a la amiga, mira, conocí un proyecto que me ha encantado. ¿De qué se trata? No entendí nada. Pero en León de Guanajuato, que quedaba a 3 horas de Ciudad de México, viene un empresario de mucha trayectoria y éxito con el proyecto y va a contar de qué se trata, porque yo no te lo sé explicar. Claro. Cogen la camioneta y se van por tierra, se van a 3 horas a León de Guanajuato a escuchar la oportunidad. La amiga le encantó. Y esa amiga estaba casada con un médico cirujano
director de todas las unidades del Seguro Social a nivel país. Ok. Y esa gente quedó enganchada con el proyecto y abrimos México sin haber conocido a nadie en México. Ese es el poder de un equipo. Claro. Y Milena, ahorita que estabas contándome toda esta historia, uno conectó a otro, otro conectó a otro, viajamos, conectamos, pero ¿cuál fue ese momento donde vos dijiste, este proyecto es lo que yo estaba buscando, este proyecto va a funcionar? Desde el primer día que lo escuché. Wow. Me pasó como cuando conocí a Edgardo Negrete. Ajá. Lo vi y dije... Amor a primera vista. Amor a primera vista. Yo no lo dudé Sí. ni un minuto. Yo Sí. sabía que este proyecto conectaba conmigo. Yo sabía que venía de parte de Dios. Sí, sí. Yo sabía que era una respuesta a ese grito interno que yo tenía de ser libre. De nunca más tener un jefe, de nunca más cumplir un horario, de nunca más madrugarle a nadie y nunca más dejar a mi familia sola. Wow. O sea que desde la primera vez vos dijiste, o sea, porque a veces he escuchado personas que dicen, comienzo, pero cuando yo empiezo a ver los resultados, me empiezo a convencer de que realmente esto es lo que Dios me mandó. Pero en tu caso es diferente, te convenciste desde la primera vez. De una vez. ¿Y cuál entonces podríamos decir que fue ese miedo más grande que tuviste que enfrentar? Porque veo que tu convicción fue desde la primera vez, pero ¿hubo algún momento en el que dijiste, este miedo lo tengo que superar? ¿Cuál podría ser ese miedo? El miedo, no miedo, Ajá. pánico. Pánico. Pánico era a no lograr lo que yo quiero en la vida. Ok. A fallarme a mí misma. A fallarle a mis hijos. O sea, el peor pánico para mí era quedarme como empleada toda la vida bajo un sistema de ingresos limitado que nunca iba a ser mío. Esos trabajos nunca iban a ser míos. Sí. Y el que yo me fuera a este mundo y no dejarle a mis hijos un legado. O sea, ese pánico para mí ese fue el peor. Yo no me enfrenté a ningún otro dentro del negocio. ¿Sí? No, porque yo sentía que la persona que me trajo al proyecto y la mentoría del Ángel Molina, uno de los empresarios de mayor impacto a nivel mundial, sí, que era la persona que estaba direccionando a Arlet, yo me sentía en un terreno seguro. Okay. Yo sentía que el sistema educativo, porque yo empecé a estudiar el sistema y entre más lo leía, más me apasionaba. Okay. Pero lo más importante que yo sabía es que este negocio venía de parte de Dios en mi vida. Wow. Yo sabía que esta era la respuesta a mi grito interno. Y yo dije, yo esto lo hago hasta las máximas consecuencias. Nunca lo he dudado, nunca lo dudé desde el principio. Y si a mí tú me preguntas, y todavía sigo, o sea, pánico a no lograr la máxima posición dentro de este proyecto y a no desarrollar mi máximo potencial. A eso es a lo único que yo le tengo miedo. Buenísimo. Sabes que, Milena, me identifico bastante con lo que estás diciendo. Cuando a mí me presentan este negocio por primera vez, yo tuve una convicción total. Porque es que a mí me lo presentaron sirviéndole a Dios. Ahí conecto con este proyecto. Entonces yo lo recibí como que esto era algo que Dios me estaba mandando. Pero a mí me pasó en el camino, Milena, de que cuando yo estaba tan emocionado compartiendo este proyecto con muchas personas, yo dije, yo esto lo voy a compartir con todas las personas porque fue un amor a primera vista también. Y lo miraba como una gran esperanza, como una gran alternativa. Pero hubieron personas que cuando yo se los presenté al inicio, dudaron. Entonces yo quiero saber en tu caso, Milena, ¿hubo alguna persona que dudara de vos cuando vos le hablabas de esta bonita misión? ¿Y cómo lo manejaste? Si hubo algunas personas que dudaran de lo que les estabas hablando, ¿cómo lo manejaste? Si hubo. Sí, a mí me pasó algo muy particular. A mí me hablaron de que este tipo de negocio, el mundo de los negocios, aunque cualquier persona puede hacer negocios, no todo el mundo tiene el carácter o la determinación de lanzarse al mundo de los negocios. Entonces a mí me hablaron de una ley de promedios. Okay. Y me dijeron que así como la ley de la gravedad es una ley que no tiene forma de... Eso se cumple. De evadirse. De evadirse, no se puede evadir. La ley de promedios es igual. Entonces me hablaron que si yo le hablaba a 100 personas lo antes posible, 80 me iban a decir que no. Y 20 me iban a decir que sí. En ese momento yo no tenía tiempo que perder porque a mí me llamaban los bancos todas las mañanas a las 6 de la mañana. Por toda la deuda. Toda la deuda. Me devolvían a mis hijos del colegio. Wow. No había comida en mi refrigerador, solamente la carne que había era a mi mano cuando entraba. Correcto. Entonces yo tenía una razón, yo tenía prisa
Sí. Yo tenía sentido de urgencia, o sea, yo no tenía tiempo que perder con personas que no vieran lo que yo había visto. Claro. Entonces lo mío fue un poco diferente. Yo empecé, Arlette me dice, mira, de 100 personas, 80 te van a decir que no. La clave de esto es que 20 personas ingresen contigo y luego nos vamos a dar el lujo de identificar las 4 mejores para desarrollarlas a nivel empresarial y con esas 4 nos tomamos las naciones del mundo. Y vas a tener un ingreso que no tiene límite y vas a dejar un legado. Entonces, cuando cada vez una persona, claro, soy una humana, pues lógicamente sí a uno le da como si, sobre todo personas que tú les ves el potencial. Sí. Y yo decía, no puedo creer que no vea algo tan espectacular. No puedo creer que no lo vea, pero no tenía tiempo para ponerme triste, no, porque mis hijos y mi familia esperaban por mí. Claro. Entonces yo tenía un porqué lo suficientemente fuerte y poderoso. Entonces cada vez que alguien me decía que no, yo le decía, ok, entiendo que no estás listo para una oportunidad de esta magnitud. Wow. Más adelante hablamos. Próximo. Qué interesante, Milena. Entonces, digamos que ya sabías que tenías que hablar con 100 personas. Yo sabía que esa era la estadística. Y que de ahí iban a salir tus 4 personas identificadas. Ajá, correcto. Entonces no te enfocaste tanto en querer hacer que esas 4 entren, sino en abordar a 100. Claro, porque es como una que estadística. te despegaste del resultado y te enfocaste en lo que había que hacer para lograr eso. Eso mismo. Y entonces cuando alguien te decía que no en el camino, vos decías, este es parte de los 100 que yo tengo que abordar, no es uno de mis 4 elegidos. Y entendí que no me estaba diciendo que no a mí. Ajá. Entendí que se estaba diciendo que no a sí mismo, le estaba diciendo que no a la oportunidad de ser libre, no era a mí. Entonces eso me hacía que yo no tenía tiempo para pensar. Claro, ni para estar ocurriéndose de que por qué me dijo que no, por qué no lo vio. No. Claro, por la urgencia que tenía. Por la urgencia que tenía. Tus hijos te los podían sacar de la escuela, las deudas te estaban agobiando, te estaban recordando, aquí estamos, te andamos buscando. Así es. No, qué situación más difícil, Milena. Y es que cuando uno tiene esa razón tan fuerte por lo cual tenés que hacer algo, es más grande tu sueño que cualquier obstáculo, que cualquier cosa negativa que se pueda atravesar, ¿no? Así mismo. Y digamos que viajemos en el tiempo ahora. Si vos pudieras llegar al día 1 que estaba Milena viviendo esta situación, el colegio de tus hijos, los bancos agobiándote, empezando ya a buscar a esos 4 en medio de 100, si pudieras volver al día 1 y encontrar a Milena allá en aquel día 1, ¿qué le dirías? Haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Obedecer a mi línea de auspicio, no porque sean mis jefes, sino porque son mentores que te quieren ayudar a hacer exactamente lo mismo que dice el sistema, no ponerme a inventar nada. Claro. Básicamente eso. ¿Hubo alguna creencia que tuviste que arrancarte de la mente? ¿Hubo alguna creencia? El ego. El ego. Contame un poquito porque eso es algo que yo creo que a muchos profesionales nos afecta mucho. Lo que pasa es que un comercial en una empresa no le sirve que un comercial tenga autoestima baja. Entonces ellos me montan en un estilo de vida donde me daban carro, la vestimenta, el sitio donde yo estaba viviendo. Es como vivir en una vida que realmente no es tuya. Claro. Porque el día que me votaron me di cuenta que no era mía. Claro. Pero ellos te inflan todo eso para que tú subas el ego. O sea, ese tipo de trabajo, ese tipo de ingreso, ese estilo de vida, en el caso mío, me infló mucho el ego. Y entonces eso fue lo que más me costó, porque cuando tú trabajas con personas a nivel de mentoría, es muy diferente porque tú no le puedes dar órdenes a la gente. Claro, no eres jefe. No. Eres un líder. Eres un líder, entonces el líder inspira. El líder inspira, el líder provoca, el líder no impone y el líder no obliga. Sí. Entonces yo estaba acostumbrada a ser jefe. Yo no estaba acostumbrada a ser líder. Esa parte, y como yo tengo la obediencia como un sello de mi personalidad, de mi esencia, que la gente le cueste seguir una instrucción y que les encante dar vueltas en el desierto, estando tan cerca de la tierra prometida, eso fueron una de las cosas que más me costó. ¿Te costó? Sí, y triturar el ego, porque luego en el camino descubrí que el ego es una máscara. Realmente lo que hay detrás del ego es baja autoestima y miedo.
Wow, interesante. Tuve que descubrir eso en el camino y me di cuenta que eso era lo que yo tenía, que era una falsa seguridad. Sí. El sistema educativo del equipo, nuestra metodología educativa, está basado en 7 principios de relaciones humanas. Y Arlet me dijo, empieza a practicar esos principios en casa con Edgardo y con tus hijos. Y esos principios salvaron mi matrimonio. Wow. O sea que la metodología de este modelo empresarial salvó tu matrimonio por aplicar esto en tu matrimonio, Milena. Eso es increíble. Así es. Sí. Sí, porque esos principios comenzaron a que yo misma me diera cuenta que la vida no era como yo la miraba. Claro. Wow. Que definitivamente, o sea, para tú construir una relación de pareja, si no aplicas esos principios, o sea, yo tenía que entender que mi libertad terminaba donde comienza la de mi esposo. Que así sea mi esposo, yo no podía volarme esa línea. Y eso lo empecé a aplicar con mis hijos. Y eso hizo que la relación de familia mejorara un montón. Excelente. No somos perfectos porque eso no existe, pero nos alineamos por los principios y los principios siempre nos van a cuidar. Claro, esos principios son principios universales, no es algo particular del negocio, que una vez que uno lo adopta, todas las áreas empiezan a cambiar. Y hablando de cambios, ¿cuáles fueron como esos hábitos productivos que te aceleraron aún más los resultados? Contame esos hábitos productivos. Bueno, empezando porque mi primer hábito es mi primera hora del día es para Dios. Ese es mi hábito número 1. Mi hábito número 2 es la lectura. Empecé a leer porque yo era muy perezosa para leer, me daba sueño. ¿Eso fue antes de tu mundo, digamos, corporativo o dentro del negocio? Aún dentro del negocio. O sea, ya cuando empecé a desarrollar el negocio entendí que tenía que cambiar hábitos. Entonces, en la lectura, empecé a involucrar la lectura y pero la lectura no fue enseguida. La lectura fue después que rompimos Presidencial, después de 5 meses. Pero la clave de todo fue mi conexión con Dios, número 1. Número 2, mi conexión al sistema. Audios todos los días. Los audios del sistema educativo. Los audios del sistema educativo. Comenzaron como cuando tú colocas un vaso debajo de la regadera y ese vaso está sucio, entonces comienza a entrarle agua limpia y el agua limpia comienza a sacar. Sacando el agua Eso sucia. Empezó a hacer el sistema educativo, los audios del sistema en mi mente. Comenzar a asistir a las presentaciones empresariales, a los rally, a las universidades del éxito, a las convenciones. Eso comenzó a empezar a que yo me creyera que yo podía ser un empresario. Excelente. Y una de las cosas es que sí nos encontramos con mucha gente incrédula. Contame un poquito. Pero mi esposo y yo tomamos una decisión. Y es convertirnos en los mejores. O sea, porque cuando tú te preparas a nivel profesional, en cualquier área de tu vida que tú desarrolles, te conviertes en el mejor. Los que no creen terminan creyendo. Wow. Entonces, o sea, por tu convicción provocas que la gente, por tu convicción provocas que la gente termine creyendo. Exacto. Entonces, digamos que los hábitos eran conectarte con Dios en la mañana, la primera cosa, luego empezar a escuchar audios, luego la lectura, y digamos que habían días, me imagino, como todo mundo, en que tal vez no tenías esa misma gana para mantener esos hábitos que los otros días. ¿Cómo superabas eso? Ese día llamaban 3 bancos. ¿Llamaban 3 bancos? Uno tras de otro. ¿Y te acordaban que no tenías tiempo para descansar? No, entonces claro, me ponía a llorar, pero tenía que llorar rápido y no tenía tiempo. Entonces me conectaba con mi audio preferido, que se llama La Visión. La Visión, parte de nuestro sistema educativo. Parte de nuestro sistema educativo. Y en ese audio, nuestro mentor, el doctor Herminio Nevares, decía, un día vas a estar en la sala de tu casa, en pantalones cortos y en chancletas, y vas a estar haciendo negocios con México, con Estados Unidos, con Panamá, con Nicaragua, con El Salvador, con Europa, con Asia. Y yo me quedaba, y yo decía, ¿eso cómo será? Y de ese audio que yo escuchaba salía una fuerza para yo tomar ese teléfono y llamar a más personas para tener citas todos los días. Todos los días, no todo el día, todos los días. Todos los días. Yo tenía, y sigo haciéndolo, citas con personas. Ahora estamos armando un equipo nuevo.
Estamos armando un equipo nuevo y estamos haciendo lo básico. Ujú. Exactamente lo mismo que nos indica Que el cuando sistema comenzaste. y los resultados son espectaculares porque ahora lo hago desde un conocimiento Ok, claro, y con desde más una experiencia. experiencia. Sí, claro. Y Milena, ¿cuáles podrías decir que fueron los sacrificios que tuviste que hacer? ¿Cuáles valieron la pena? ¿Cuáles no valieron la pena que podrías decirle a alguien, sacrifica esto, enfócate en esto, ya basado en tu experiencia? Ujú. ¿Qué valió la pena? ¿Qué no valió la No, pena? me tocó hablar con, nos tocó hablar con nuestros hijos Ok. y decirles, olvídate de McDonald's, Mm. olvídate de restaurantes, Ujú. olvídate de la playa. Eso fue el inicio como El un acuerdo inicio, familiar. sí, claro. Nosotros Ok. le hablamos claro a nuestros hijos, ¿Sí? nos reunimos con ellos, les preguntamos por sus sueños. Entonces, habían días que mi hija se ponía a llorar, tenía 7 Ajá. años, Sí. y yo siempre salía antes de 5, porque mi Ujú. primera cita era a las 5 de la tarde. Ok. Entonces, sí, entonces mi hija me decía, mamá, ¿por qué te vas? Quiero que te quedes conmigo. Mira que yo quiero que juegues conmigo, yo quiero que nos veamos una película. Entonces yo me quitaba los zapatos, Ujú. ponía el bolso en la mesa y me sentaba con ella. Y le decía, Ujú. ok, mi amor, tú me hablaste de unos sueños, ¿verdad? Sí, mami, ok, yo me quedo contigo, pero olvídate de los sueños que me hablaste. Claro. Mami, que te vaya bien. Tu hija te decía, si lo vas a hacer por un tiempo para que nuestros sueños sean realidad, pues entonces vaya. Así es. Qué comprensiva. ¿Y cuántos años tenía tu niña en ese momento? 7 años. Wow. Y mi hijo 10. También como que Dios ya les había dado la revelación a Sí. eso para poderte Así comprender es. que era algo temporal. Ajá. Ajá. Wow. Así es. Y Milena, ya pasaron varios años, digamos que tus niños ya te apoyaron en ese momento que necesitabas sacar adelante a la familia junto con tu esposo. Luego pasaron los años, cada cosa que te dijeron, vas a tener negocios en países, vas a viajar, vas a poder darle a tu familia una mejor calidad de vida, vas a poder tener tiempo para ellos, ese estrés se va a ir, esas deudas se van a ir. ¿Qué es ahora para Milena esa libertad financiera que tanto te prometieron al inicio cuando comenzaste esta visión, Sí. pero ahora ya estamos ahí, ya estás Así ahí? es. ¿Qué es para Milena libertad financiera Tranquilidad. ahora? Tranquilidad. Tranquilidad. O sea, a mí me hace feliz Ujú. ver a la gente feliz. Wow. A mí me encanta cuando las personas llegan al equipo en un Sí. punto A ¿Sí? y empiezan a desarrollar Transformarse. habilidades y comienzan a transformarse. Ujú. Me fascina ver cuando sus cuentas comienzan a subir. Wow. Me encanta ver cómo van personas que de pronto eran tímidas. Sí. Incluso han llegado personas al equipo que tienen problemas que se le pega la lengua cuando Ok. hablan. Y el estar dando presentaciones y el Ajá. sistema educativo y todo lo que desarrollamos dentro del equipo, ahora mismo no habla normal. Ujú. O sea, porque eso detrás de eso hay inseguridad. Sí. Entonces, esa parte, ver familias restaurarse, ver matrimonios reconstruirse, ver hijos que han recuperado a sus padres, Ujú. padres que han recuperado a sus hijos Sí. y familias que están desarrollándose de manera distinta. Wow, qué bonito. Eso es algo que no tiene precio, Ujú. así como pasó con nosotros. Claro, entonces tu libertad es esa tranquilidad Ujú. de poder no solo lograrlo para tu familia, sino ver lo mismo en todas las familias que se unieron a esta visión y que gracias a tu decisión también están logrando lo mismo. Otra cosa que también aprendí y que Ujú. le perdí miedo al dinero, el miedo al Ok. dinero. Sí, Porque antes a mí me daba miedo que me botaran de mi trabajo. ok. Porque yo decía, me botan y yo cómo ¿Qué pago hago? todo lo que debo. Ujú. Este proyecto me enseñó a confiar en mí, Claro. a entender que todo lo que yo necesito para ser libre no está afuera, Ujú. está dentro de mí. Ok. Que Dios me dio los dones, los talentos, las habilidades, todas las capacidades y las competencias Sí, para construir un negocio de la nada. claro. Y así fue que hicimos, porque cuando comenzamos el proyecto yo no tenía dinero, Ujú. no tenía experiencia y no tenía conocimiento, Claro. pero tenía un teléfono lleno de buenos contactos y había Claro. construido un buen nombre. Ujú. Entonces yo entendí, este proyecto me enseñó que tú no necesitas dinero, tú necesitas personas, Claro. necesitas contactos, necesitas conectar con gente que esté buscando lo que tú tienes Ujú. y no te va a alcanzar la vida para gastarte el dinero que este negocio te produce. Wow, poderoso eso, Milena. Y ahorita que mencionabas eso, decías, tomó un tiempo la libertad. Sí, claro. No fue el dinero un obstáculo para mí para poder construir esto, pero ¿qué le podrías decir a esas personas
que tal vez no están dispuestas, Milena, a pasar este proceso de transformación para ser libres y que tal vez lo que andan buscando es dinero rápido. ¿Qué les recomendarías con toda tu experiencia a estas personas? Lo mismo, activa una lista de 100 personas, háblale rápido y puedes tener el dinero que tú quieres en corto tiempo. Claro. Ahora mismo hay una estrategia, una ruta en donde en 90 días estamos ayudando a las personas a que puedan construir $1,000, $1,200 extra. Que creo que adicionales a lo que una persona genera, ya sea como empleado o ya sea como independiente, 1,200 extra apoyan a la economía de la familia sin dejar de hacer lo que hacen con 2 horas de trabajo. Claro. O sea, Milena, con 2 horas, digamos, ahora que estamos en Nicaragua, con 2 horas al día una persona, porque a ver, aquí estamos, este proyecto nos paga en dólares. La tasa cambiaria, digamos, es $1 a cambio de 37 córdobas. Imagínate el cambio que hay. Nos pagan en dólares y me estás diciendo que ¿en cuánto tiempo, según tu experiencia? 90 días. 90 días una persona ya puede estar ganando $500. Si esa persona tiene hambre y tiene un sueño real, eso y hasta más. Wow. Milena, porque sabías que en Nicaragua casi el 99% de las personas gana menos de esa cantidad. Es un pequeño porcentaje el que gana un poquito más de $500 y raros y contados los que ya ganan $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Imagínate cuántas personas se podría impactar aquí en Nicaragua. Viviendo el sueño americano en Nicaragua. Porque muchas personas se han tenido que ir a Estados Unidos como no hay opciones. ¿Qué le dirías a esas personas que están en Nicaragua con eso que me acabas de decir, que en 90 días perfectamente pueden hacer $500, pero que están considerando otras alternativas? ¿Qué le dirías vos que ya venís, ya lo lograste? Claro, no, yo le diría a esa persona, mira, déjate enseñar, está dispuesto a desaprender y déjate guiar, haz una planificación empresarial con la persona que te trajo y traza la ruta con esa persona y haz lo que te digan. Y en 90 días tu economía va a dar un giro. Excelente, excelente. En 90 días podría cambiarle la vida a cualquier nicaragüense, Milena. A cualquier nicaragüense o a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Digamos que fue uno de las experiencias en este proceso tan bonito tuyo de sembrar tu tiempo en otras familias, en otras personas. ¿Cuál ha sido, Milena, como esa experiencia dentro de todas las personas que has bendecido? ¿Cuál fue esa experiencia que de verdad te conmovió el corazón de tantas vidas que has ayudado a transformar? ¿Cuál fue esa experiencia que se ha vuelto para vos como inolvidable en todo lo que has vivido apoyando familias? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Contame alguna experiencia en particular que digas, por esto valió tanto la pena hacer esto. Sí. Bueno, definitivamente, no sé qué decirte ahí. Ok, si hay algún ejemplo puntual, o alguna familia puntual, o alguna persona puntual que tenía tal vez alguna situación terrorífica, que gracias a lo que estás haciendo, esa persona pudo cambiar esa situación tan terrible que tenía. ¿Hay alguna cosa así como que haya sido como que muy, muy impactante? Sí, varias. Muchas familias que nosotros llegábamos, Edgardo y yo, por un matrimonio disfuncional, a punto de un divorcio, pero como no nos quedó otra que vivir juntos. Sí, claro. Porque ¿qué más íbamos a hacer si estábamos sin trabajo? Claro. Empezábamos a ir a las casas, a transferir la visión empresarial y nos empezamos a dar cuenta que habían personas que estaban viviendo cosas peores que las que nosotros estábamos viviendo. Y fue cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de que nosotros estábamos viendo algo, un problema grande, cuando no era algo grande, era algo que se podía resolver. Y yo creo que la primera familia que puedo decir que fue impactada fuimos nosotros mismos. Porque al ver todo eso en las diferentes personas, los seres humanos somos como espejos. Comenzamos a darnos cuenta que nosotros teníamos todo para tener un matrimonio completamente sano. Y ese ejercicio de ir todas las noches a las casas, comenzó la familia la primera familia que te puedo decir que más impactada fuimos nosotros mismos. Ok, buenísimo. Y una última, Milena, una última pregunta para ir terminando. ¿Qué mensaje le dirías a una persona que esté viendo este podcast
y esté como tal vez pensando, Milena, ¿será esta oportunidad para mí? ¿Será que estoy a tiempo para hacer esto? Esa vida que Milena ha tenido, y que muchas personas han tenido con este proyecto, ¿será que, pensando en esa persona, será que ellos lo puedan vivir? ¿Qué mensaje le darías a estas personas que dicen, ¿será que esto también yo lo pueda hacer? ¿Qué les dirías? Que se conecte al sistema, que empiece a escuchar todas las historias, que empiece a ir a todas las reuniones, hasta que su mente entienda que nació para ser libre, que tiene una semilla de grandeza dentro, que puede lograr todo lo que se proponga. Los seres humanos podemos lograr cualquier cosa Sí. que nos propongamos, porque nosotros tenemos la capacidad de creer. Ujú. Pero la mente, desafortunadamente, tiene mucha información desactualizada del siglo XX Ujú. y esa información hay que reemplazarla Ujú. por una nueva información que nos diga, tú puedes lograrlo, tú puedes lograr tus sueños, que se agarre de sus sueños, que se busque un sueño claro y definido, un verdadero porqué, Ujú. que se conecte al sistema, que se deje guiar y es cuestión de tiempo Ok. para que pueda lograr su libertad. Ok. Y una última pregunta, que esta ya pregunta es como fuera de todo protocolo. ¿Hay alguna pregunta que siempre has querido que te hagan, tal vez en algún evento, en alguna entrevista, que nunca te la han hecho? ¿Hay alguna pregunta que siempre has querido contestarla y que tal vez nunca te la han hecho? ¿Habrá una pregunta así? Bueno, ayer aquí en Nicaragua Ajá. hubo alguien que me preguntó algo que nunca me lo habían preguntado. Ok. Me preguntó que cuál había sido mi máximo desafío. Ok. Mi Wow. máximo desafío cuando comencé el negocio. Sí. Y cuando me pregunta eso, yo Como me pensando, quedé ¿cuál? pensando porque yo no recordaba o no era consciente del Sí. desafío. Ok. Y yo decía, no, pero yo no tuve ningún desafío. Y yo creo que sí tuve uno. Ujú. Y el desafío es no entender por qué la gente no veía lo que yo veía. Ok. ¿Por qué de cada 10 personas, 8 no veían lo que yo veía si es tan fácil? Y Ujú. fue cuando me acordé, cuando mi hija estaba en el colegio, tenía como 10 años, mis hijos son músicos, los dos, y entonces el profesor pintó un pentagrama en el tablero. Ok. Y él pasaba a los compañeritos de mi hija a que leyeran el pentagrama, y nadie lo entendía. Pero cuando la pasaron a ella lo hizo muy bien. Pero ella le llamó la atención porque ella podía verlo y sus compañeritos no. Entonces ella le preguntó al profesor, profesor, ¿por qué mis compañeros no pueden ver algo tan fácil? Y el profesor le dijo, porque tú tienes el don. Wow. Entonces ayer decía un líder extraordinario que conocí ayer, decía que esta visión nació contigo desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Ya Dios depositó esta visión dentro de ti, Wow. Eric, y dentro de mí. Qué Y por poderoso. eso es que nosotros podemos ver cosas Ujú. que el común de la gente no puede ver. Ujú. Por eso capturar esta visión de que existe un futuro mejor que el presente, de que no importa cómo pueda estar hoy una persona o Ujú. cómo pueda estar yo, cómo puedas estar tú, lo importante es en quién nos podemos convertir. Lo Claro. importante no es lo que tengo hoy, sino lo que puedo tener. Ujú. Lo importante no es lo que he logrado, es lo que puedo lograr. Claro. Lo importante es esa persona en que me puedo transformar. Ujú. Y eso es algo que viene con nosotros. Buenísimo. No, a mí me ha encantado este tiempo, Milena. Yo sé que cada una de estas preguntas que hoy nos has compartido, nos has contestado, sé que pueden ser la respuesta a una persona que tal vez está tratando de hacer algo distinto, pero que tal vez está con algún miedo, con alguna falta de decisión, o que todavía no ha identificado ese motivo por el cual quiere luchar y hacer algo distinto. Pero sé que va a haber muchas personas que van a ser bendecidas por este tiempo, así que yo quiero agradecerte, Milena, de parte del equipo de Nicaragua. Sos una bendición desde antes y seguí impactando vidas porque ahora presencialmente nos ministras tu paz, nos ministras tu alegría, nos ministras ese deseo de ayudar y de servir. Haces que uno diga, wow, esta es una familia verdadera Así y es es. algo que se puede sentir. Gracias por estar en Nicaragua, gracias por seguir sembrando esa semilla de esperanza y de decir, sí se puede, y no lo vas a hacer solo, vamos a hacerlo juntos.
Gracias, Así Milena, es, por no, yo también edificar estoy muy vidas. agradecida contigo, Eric, Ujú. por este tiempo, por este espacio, por recibirme aquí en Nicaragua junto con todo el equipo. Y una de las cosas que más amo de ti es tu esencia y es ese carácter que cuando das entrenamientos empresariales, cuando transfieres la visión, lo haces con mucha pasión, pero también con mucho compromiso, responsabilidad y aterrizado a lo que estamos viviendo en el mundo actual. Y que Nicaragua tenga un líder como tú es un privilegio para no solamente el equipo CEN de Centroamérica, sino a nivel mundial. Así que gracias Wow. por este tiempo. Claro que sí, Milena, me siento súper honrado por escuchar de una persona con tanta bendición, con tantos resultados, decir eso. Me siento muy honrado, pero quiero decirte que eso es algo que Dios me regaló y algo que el equipo ha venido sumando y desarrollando en mí. Entonces, pues no me puedo llevar ese mérito porque aquí somos servidores, pero gracias, porque eso hace que lo que uno está haciendo valga la pena, porque uno dice esto bendice, entonces uno se siente feliz de poder servir con lo que Dios le da a uno, ¿no? Así es. Así que bueno, gracias. Y este no va a ser el último escenario en el que vamos a estar juntos, así que pronto tenemos más entrenamientos, tenemos un gran evento que mañana se va a llevar a cabo aquí en el Hotel con más de 400 personas invitadas. Entonces, bueno, entonces gracias Milena por este tiempo tan bonito y vamos a seguir viendo en este y en muchos escenarios más. Así Gracias, es. muchas gracias por todo. A ti, Eric.